Esto está ocurriendo ahora en los últimos días, mientras casi nadie prestaba atención. Algo muy específico fue encontrado bajo el río Éufrates, y su aparición coincide exactamente con las advertencias bíblicas sobre el regreso de Jesús. Las aguas están retrocediendo a una velocidad alarmante y con ellas estructuras que nunca deberían haber salido a la luz están quedando expuestas. No hablamos de restos comunes, hablamos de cuevas y pasadizos ocultos durante milenios, sellados bajo el lecho del río y descubiertos justo en este momento histórico. Testigos locales y reportes regionales confirman la aparición de un sistema subterráneo con señales claras de construcción humana, algo que ha llevado a los investigadores a una conclusión inquietante. Esto no fue formado por la naturaleza, pero hay algo más. Y aquí está lo que más preocupa. Entre la tierra seca han surgido piedras enormes con símbolos extraños dispuestas como si formaran parte de cimientos antiguos. Para muchos expertos, esto apunta a una ciudad enterrada deliberadamente, oculta, hasta que el Éufrates comenzara a secarse. Y aquí está la pregunta que nadie está respondiendo. ¿Por qué todo esto está saliendo a la luz ahora y no antes? La Biblia advirtió que cuando este río se secara, algo sería revelado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Pero aún más aterrador son los relatos de la gente local. Dicen que han escuchado sonidos extraños provenientes de las profundidades subterráneas, estruendos secos como gritos rugidos. Estos sonidos aparecen principalmente por la noche o cuando el espacio se vuelve silencioso. Esta no es la primera vez que se registra este fenómeno. Nuestro canal también ha mencionado el fenómeno de sonidos extraños del río Éufrates en videos anteriores. Lo que realmente preocupa a los investigadores es la última serie de hallazgos de equipos sísmicos internacionales instalados alrededor del área del río Éufrates. Los datos muestran que hay vibraciones inusuales debajo del lecho del río. La intensidad y frecuencia de estas vibraciones son completamente diferentes de la actividad geológica natural, como terremotos o cambios tectónicos. Algunos expertos describen la sensación como si hubiera alguna fuerza moviéndose o creando presión desde las profundidades, pero la causa aún no está clara. La combinación de hallazgos físicos, cuevas antiguas, formaciones rocosas extrañas, sonidos misteriosos junto con vibraciones tectónicas inusuales ha alimentado muchas teorías. Entre ellas una hipótesis controvertida pero igualmente escalofriante, se está extendiendo entre la comunidad de investigación y los creyentes. ¿Podría ser esta la puerta al abismo mencionada en profecías antiguas? En el Apocalipsis 9 de la Biblia está escrito: una estrella cayó del cielo a la tierra, y a él le fue dada la llave del pozo sin fondo. Y cuando el pozo fue abierto, subió humo de él como el humo de un horno, y el sol y los cielos se oscurecieron por el humo del pozo. ¿Está lo que está sucediendo bajo el río Éufrates relacionado con esta advertencia, o es todo solo una coincidencia inexplicable? Aunque no ha habido una conclusión oficial de los científicos, es innegable que todas las señales, desde el medio ambiente, la geología, hasta factores espirituales, están apareciendo al mismo tiempo en el mismo lugar. El lugar que una vez fue considerado la línea de vida de civilizaciones antiguas y también la tierra asociada con terribles profecías sobre el fin del mundo. ¿Cuál es la verdad bajo el río Éufrates? ¿Es esto solo el resultado del cambio climático y la destrucción humana? ¿O es una señal de un plan más grande que se está poniendo en marcha? ¿Es posible que lo que ha estado sellado durante miles de años se esté revelando lentamente a la humanidad? Nuestro canal continuará siguiendo la información más reciente, sintetizando opiniones de expertos y testigos para ayudarte a descifrar este misterio. ¿Qué piensas? ¿Es esto solo un fenómeno natural o parte de un plan divino que se está completando gradualmente? Deja un comentario abajo. Discutamos. Profecías sobre 4 entidades angelicales aprisionadas en las profundidades. Los textos bíblicos han alertado desde hace mucho que el río Éufrates alberga algo más que simplemente agua. Alberga el destino.
En Apocalipsis 9 versículos 14 y 15, una profecía escalofriante habla con claridad. Libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos seres, según las Escrituras, han sido retenidos allí durante una hora señalada, preparados para desatar destrucción y juicio sobre el mundo. A lo largo de los siglos muchos han debatido, ¿son estos ángeles literales, fuerzas espirituales o simbólicos de algo mayor? Pero ahora, a medida que el río Éufrates se seca a un ritmo sin precedentes, sistemas de cuevas antiguas están emergiendo desde el lecho agrietado del río. Sonidos inexplicables resuenan desde abajo. Vacíos masivos son detectados por equipos científicos. Brechas en la tierra donde no debería existir nada. El momento se siente más que coincidencia. Algunos eruditos bíblicos y teólogos creen que lo que estamos presenciando puede ser el primer temblor de una reacción en cadena profética, el aflojamiento lento e inevitable de esos 4 ángeles atados. Por supuesto, no podemos decirlo con certeza. Los misterios de Dios están más allá de nuestra comprensión completa y las Escrituras instan a la precaución, el discernimiento y la humildad. Sin embargo, los hechos permanecen. El Éufrates se está secando, la tierra se está abriendo. Cámaras ocultas, formaciones rocosas extrañas y vibraciones inexplicables apuntan a una realidad. Algo está sucediendo bajo este antiguo río. Es importante preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos fenómenos están surgiendo exactamente en el momento en que las tensiones globales, las guerras y los desastres naturales se están acelerando? Podría ser, como muchos especulan en silencio, que el mundo se está acercando a la hora señalada. El Apocalipsis describe que la liberación de los 4 ángeles puede no estar tan distante o abstracta como algunos asumen. Quizás sus cadenas se están debilitando, quizás las profecías antiguas se están desarrollando silenciosa y metódicamente bajo nuestros pies, ocultas a plena vista. Esto no se trata de crear miedo, se trata de prestar atención. Las señales están aquí. El Éufrates no solo se está secando, se está revelando. ¿Qué sucede después? Nadie puede decirlo con seguridad. Pero una cosa es cierta. El río ha llevado secretos durante miles de años y ahora esos secretos se niegan a permanecer enterrados. ¿Qué piensas? ¿Coincidencia o profecía despertando ante nuestros propios ojos? Déjanos saber tus pensamientos. ¿Es esta una manifestación divina? El Éufrates, uno de los cauces más antiguos y proféticos en la historia de la humanidad, se está agotando ante nuestros ojos, pero a medida que las aguas retroceden, revelan mucho más que tierra agrietada y piedras olvidadas. Algo más profundo está sucediendo, algo que muchos creen que podría ser una advertencia divina. En meses recientes, tanto científicos como lugareños han reportado fallas geológicas inusuales que aparecen bajo el Éufrates. Vastos vacíos ocultos debajo del lecho del río sin explicación conocida. Junto con estas formaciones extrañas han surgido artefactos antiguos. Reliquias misteriosas largo tiempo enterradas bajo el sedimento, posiblemente intactas durante miles de años. Y luego están los sonidos ecos inquietantes que surgen desde las profundidades del río, como si algo debajo estuviera despertando. Para aquellos familiarizados con la Biblia, estas señales se sienten inquietantemente familiares. Apocalipsis 16, versículo 12. Predice el secado del Éufrates para preparar el camino para los eventos del fin de los tiempos. Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles atados bajo el río esperando su liberación. ¿Podría ser que las cosas, una vez selladas, finalmente se están revelando? ¿Es esta una serie aleatoria de eventos naturales? ¿O es el Éufrates mismo llamando a la humanidad a despertar, a ver las señales antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué crees? ¿Coincidencia o una señal de Dios? Déjanos saber abajo. Las buenas nuevas representan el poder divino hacia la redención, porque no siento vergüenza de las buenas nuevas, ya que representan el poder divino para redención hacia todo aquel que deposita su confianza, al judío en primer lugar y también al griego.
Romanos 1 versículo 16. El mensaje de las buenas nuevas, la existencia, muerte y resurrección de Jesucristo, se encuentra en el núcleo mismo de la fe cristiana. Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, proclama audazmente que las buenas nuevas no son meramente un concepto religioso, sino el poder mismo de Dios que produce redención. Esta redención es más que un momento de conversión, es la obra victoriosa y desplegada de Dios que asegura el gozo eterno del creyente y reconcilia a los pecadores con un Dios santo y justo. Ausencia de vergüenza respecto a las buenas nuevas. Declarar, no siento vergüenza de las buenas nuevas es proclamar lealtad hacia un mensaje que el mundo frecuentemente desprecia, ridiculiza o malinterpreta. A lo largo de la historia, aquellos que proclaman a Cristo crucificado y resucitado han enfrentado burlas, persecución y rechazo. Sin embargo, como Pablo, los creyentes están llamados a soportar tal vergüenza con confianza inquebrantable. Hebreos 12 versículo 2 nos recuerda que Jesús soportó la cruz despreciando la vergüenza, enfocando su corazón en el gozo puesto delante de él, la redención de los pecadores y la gloria de Dios. Del mismo modo, los cristianos miran más allá del sufrimiento temporal, hacia el triunfo eterno asegurado por las buenas nuevas, el poder de las buenas nuevas, para redimir. Las buenas nuevas se describen no como consejo, sino como poder, la fuerza divina dinámica que produce redención. Otras religiones mundiales, filosofías o estrategias de autoayuda pueden inspirar comportamiento moral o reforma cultural, pero no pueden reconciliar a la humanidad pecaminosa con Dios. Solo las buenas nuevas abordan el problema raíz del pecado ofreciendo perdón, transformación y la esperanza de vida eterna. Este poder es efectivo para todos los que depositan su confianza desmantelando barreras de etnia, estatus o antecedentes. Al judío en primer lugar y también al griego. ¿Qué representa la redención? La redención, como se revela en las Escrituras, abarca la obra total de Dios al rescatar a los pecadores y llevarlos a la comunión eterna con Él. Involucra justificación, la declaración legal de que los pecadores son hechos justos por la fe en Cristo. Romanos 5, versículo 1. Santificación, el proceso continuo por el cual los creyentes se conforman a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Glorificación, el estado eterno final de perfección y gozo en la presencia de Dios. Romanos 8, versículo 30. Mientras que la conversión es un punto de entrada crucial a la redención, Pablo enfatiza que el poder de las buenas nuevas se extiende más allá de ese momento inicial. Las buenas nuevas llevan a los creyentes a través de una vida de fe, pruebas y santificación, culminando en el gozo final y eterno en la presencia de Dios. La naturaleza perpetua de la confianza depositada. Romanos 1 versículo 16 emplea el tiempo presente para depositar su confianza destacando la necesidad de fe perseverante y continua. La redención no es una transacción única sino una dependencia diaria de la obra terminada de Cristo. La fe persevera a través de la tentación, el sufrimiento y la oposición, alimentada por la meditación continua en las promesas de las buenas nuevas. Redención, una esperanza futura materializada. Mientras que los creyentes están redimidos en un sentido en la conversión. Efesios 2 versículo 8. Las Escrituras consistentemente apuntan a un aspecto futuro de la redención, liberación del juicio final de Dios y entrada a la gloria eterna. Pasajes como Primera de Pedro 1 versículo 5 y Hebreos 9 versículo 28. Afirman que la redención será completamente revelada en el regreso de Cristo, cuando el pueblo de Dios experimente la culminación de la redención, las buenas nuevas y el poder para perseverar. Las buenas nuevas no solo aseguran el perdón, sino que proporcionan fuerza para perseverar. En un mundo hostil a la verdad, los creyentes enfrentan presión constante para comprometerse o abandonar su fe. Sin embargo, las buenas nuevas nos sostienen. Como declara Pablo, el que comenzó la buena obra, en ustedes la completará. Filipenses 1 versículo 6.
Las buenas nuevas aseguran que el poder de Dios está en obra llevando a los creyentes de manera segura a través de cada prueba hacia el gozo de la vida eterna. El poder exclusivo de las buenas nuevas. Ningún otro mensaje en el mundo puede lograr lo que hacen las buenas nuevas. Los sistemas religiosos pueden enfatizar la mejora moral, los rituales o el esfuerzo humano, pero no pueden reconciliar a los pecadores con un Dios santo. Solo las buenas nuevas ofrecen redención por gracia mediante la fe, no por obras, asegurando que solo Dios reciba la gloria por la redención. ¿Por qué debemos proclamar las buenas nuevas audazmente? La proclamación sin vergüenza de Pablo de las buenas nuevas no estaba arraigada en la popularidad o la aceptación cultural. Surgió de la confianza en que las buenas nuevas son el medio ordenado por Dios para redimir. Los cristianos de hoy están igualmente llamados a proclamar este mensaje, independientemente del rechazo o el ridículo, sabiendo que es el único mensaje que conduce a la vida eterna. Nutrición diaria de las buenas nuevas. Los creyentes deben alimentarse continuamente de las verdades de las buenas nuevas. Promesas como Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos recuerdan el compromiso inquebrantable de Dios con nuestro bien último. Las buenas nuevas nos fortalecen para resistir la tentación, soportar dificultades y vivir con esperanza despreciando la vergüenza, abrazando el gozo. Así como Jesús despreció la vergüenza de la cruz por el gozo puesto delante de él, los creyentes están llamados a despreciar la vergüenza mundana por el bien de la fidelidad a las buenas nuevas. La promesa de gozo eterno supera cada prueba terrenal. Pablo nos recuerda que la aflicción momentánea produce un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. Segunda de Corintios 4, versículo 17. Conclusión. El triunfo último de las buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesucristo no son meramente una invitación a la mejora moral o la participación religiosa. Son el poder de Dios para redención. Solo reconcilia a los pecadores, asegura el perdón, transforma vidas y lleva a los creyentes al gozo eterno. Este mensaje triunfante es digno de proclamación audaz, reflexión diaria y confianza inquebrantable. En cada temporada las buenas nuevas nos sostienen, fortalecen nuestra fe y nos aseguran que los propósitos de Dios no fallarán. Por lo tanto, no nos avergonzamos. Tomamos nuestra cruz, seguimos a Cristo y declaramos la vieja historia de Jesús y su amor, sabiendo que es el único mensaje que verdaderamente redime. Que nos alimentemos diariamente de las promesas de las buenas nuevas. Permanezcamos firmes en su verdad y esperemos con ansia redención lista para ser revelada en el último tiempo. A Dios solo sea la gloria, ahora y por siempre. Retorno glorioso de Cristo. El retorno glorioso de Cristo es central para la esperanza bíblica, ofreciendo a los creyentes la promesa definitiva del regreso visible, personal y glorioso de Cristo a la tierra. El Instituto Bíblico Moody afirma esta expectativa profundamente arraigada en las Escrituras que moldea la vida cristiana, motiva la santidad y sostiene nuestro anhelo por el cumplimiento del plan redentor de Dios, el retorno personal visible y glorioso de Cristo. Las Escrituras testifican repetidamente que Jesucristo regresará a la tierra en gloria y poder. Este evento no es simbólico ni solo espiritual, sino que será una aparición literal y visible del Señor resucitado. Hechos 1 versículo 11 confirma esta verdad donde los ángeles proclamaron a los discípulos que este mismo Jesús que fue llevado de ustedes al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse al cielo. Zacarías 14 versículo 4 describe sus pies parados en el monte de los olivos marcando su regreso físico a la misma tierra desde la cual ascendió. Tito 2 versículo 13 llama a este evento la esperanza bienaventurada, la culminación de las promesas de Dios y la seguridad de que la justicia, la paz y la rectitud reinarán.
Apocalipsis 1 versículo 7 declara: «He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá afirmando la naturaleza global e inconfundible de su regreso». El arrebatamiento de la congregación de creyentes, Cristo viniendo por su pueblo. Antes de establecer su reino en la tierra, Jesús regresará por su congregación de creyentes en un evento conocido como el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4 versículos 14 al 17 revela que los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por los creyentes vivos que serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. En este momento, tanto los santos resucitados como los vivos transformados recibirán cuerpos glorificados, modelados según el cuerpo resucitado de Cristo. Primera de Juan 3 versículo 2. Esta esperanza no es mera especulación teológica, sino una fuente de consuelo y motivación para la vida santa. Primera de Tesalonicenses 4 versículo 18. Primera de Juan 2 versículo 28. Sin embargo, Mateo 24, versículo 36, nos recuerda que nadie conoce el día ni la hora, instando a la vigilancia constante. El tribunal de Cristo, recompensas para los creyentes. Después del arrebatamiento, los creyentes aparecerán ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 10, Romanos 14, versículos 10 y 12. Este juicio no determina la redención que está asegurada por gracia, sino que evalúa las obras de los creyentes para recompensa eterna. Primera de Corintios 3 versículos 9 al 15. La fidelidad del servicio y la obediencia serán honrados, motivando a los cristianos a trabajar diligentemente para la gloria de Dios. La tribulación preparando a Israel y las naciones. El arrebatamiento inicia un periodo de angustia global sin precedentes llamado la Gran Tribulación. Apocalipsis 7 versículo 14. El gran día de su ira, Apocalipsis 6 versículo 17. Y el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30 versículo 7. Este periodo de 7 años detallado en Daniel, Apocalipsis y los Evangelios involucrará juicios sobre la humanidad rebelde y purificación para Israel. Zacarías 12 al 14 describe la crisis nacional de Israel y el eventual despertar espiritual cuando reconozcan a Jesús como el Mesías. El propósito de Dios es refinar a su pueblo y preparar el mundo para el reinado de Cristo. El segundo advenimiento, el retorno de Cristo para reinar. En el clímax de la tribulación, Cristo regresará con sus santos y las huestes del cielo. Apocalipsis 19 versículos 1 al 16. Zacarías 14 versículo 9. Su regreso señala la victoria sobre el anticristo, la atadura de Satanás. Apocalipsis 20 versículos 1 al 3. Y el establecimiento del reino mesiánico, el reinado de 1000 años de Cristo, conocido como el reino milenial. Apocalipsis 20 versículos 4 al 6 cumplirá las promesas del Antiguo Testamento a Israel. El pueblo de Dios será restaurado a su tierra. Amós 9 versículo 15. Ezequiel 34 versículo 28. Y Cristo gobernará con justicia y rectitud. Salmo 2 versículo 9, Isaías 11 versículo 4. Esta era traerá paz, prosperidad sin precedentes y la remoción de la maldición sobre la creación. Romanos 8 versículos 19 al 21. El conocimiento de Dios cubrirá la tierra, y la adoración se centrará en el Rey exaltado, la rebelión final y el juicio eterno. A pesar de las bendiciones del reinado terrenal de Cristo, la naturaleza pecaminosa de la humanidad persiste. Al final del milenio, Satanás será liberado brevemente, liderando una rebelión final. Apocalipsis 20 versículos 7 al 9. El juicio rápido de Dios aplastará este levantamiento, arrojando a Satanás al lago de fuego para siempre. Apocalipsis 20 versículo 10. Sigue el juicio del gran trono blanco, donde todos los incrédulos son resucitados, juzgados según sus obras y condenados a la separación eterna de Dios. Apocalipsis 20 versículos 11 al 15. Marcos 9, versículo 48.
Esta realidad sobria subraya la urgencia de las buenas nuevas y la justicia de Dios. El nuevo cielo, nueva tierra y la gloria eterna. El plan redentor de Dios culmina con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3 versículo 13. La nueva Jerusalén desciende y la presencia de Dios llena la creación. Apocalipsis 21 versículo 3. En este estado eterno la humanidad redimida disfruta de comunión ininterrumpida con Dios, libre de pecado, sufrimiento y muerte. Este reino eterno cumple cada promesa, asegura el gozo perfecto y revela la gloria de Dios en plenitud. Vivir a la luz del retorno de Cristo. El retorno glorioso de Cristo moldea la vida presente del creyente, motiva la vida santa. La esperanza del regreso inminente de Cristo llama a los creyentes a la pureza, la integridad y el servicio fiel. Primera de Juan 3 versículos 2 y 3. Vigilancia. Aunque el momento exacto es desconocido, los cristianos deben vivir expectantes, listos para la aparición de Cristo. Mateo 24 versículo 42. Perseverancia en las pruebas. La promesa de gloria eterna sostiene a los creyentes a través del sufrimiento. Segunda de Corintios 4 versículo 17. Evangelización y discipulado. La realidad del juicio venidero impulsa la proclamación de las buenas nuevas en misión urgente. Segunda de Corintios 5 versículo 11. Adoración y alabanza. La anticipación del reinado de Cristo despierta adoración sincera, anhelando que venga el reino de Dios. Conclusión. La esperanza bienaventurada. El retorno glorioso de Cristo no es teología distante, es la esperanza bienaventurada del creyente. El regreso personal visible y glorioso de Jesús asegura la victoria sobre el mal, el cumplimiento de las promesas de Dios y el gozo eterno para su pueblo. El Instituto Bíblico Moody permanece firme en proclamar esta verdad, equipando a los creyentes para velar, orar y vivir con confianza inquebrantable en el Rey que viene. Aún así ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22 versículo 20. Cuando los textos bíblicos afirman que Dios se arrepintió, implica que Dios puede modificar su decisión. Cuando la mayoría de los creyentes escuchan el término arrepentirse, la imagen es clara. Dolor por el pecado, un corazón que se aparta del mal y una súplica por misericordia divina. El arrepentimiento en términos humanos está profundamente ligado al fracaso moral y la necesidad de perdón. Pero cuando los textos bíblicos afirman que Dios se arrepintió, ¿será que el Creador perfecto e inmutable de alguna manera cometió un error? ¿Puede el Señor soberano realmente modificar su decisión? La respuesta no radica solo en el entendimiento humano, sino en cómo las Escrituras definen sus términos y revelan el corazón y el carácter de Dios. Esta no es una pregunta de contradicción, es una ventana a la justicia divina, la misericordia y la respuesta santa a la rebelión humana. El significado bíblico del arrepentimiento. En el vocabulario cristiano moderno, el arrepentimiento se entiende como un remordimiento sincero por el pecado, un giro espiritual que lleva a una persona de regreso a Dios. Esto se alinea con cómo se usa la palabra griega metanoia en el Nuevo Testamento, que significa un cambio de mente, pero también involucrando el corazón, las emociones y la voluntad. Pero en hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, el término a menudo traducido como arrepentirse es naham. Esta palabra transmite un sentido más amplio de dolor, lástima o un profundo pesar, menos sobre el mal hacer y más sobre una respuesta emocional o cambio de dirección. En el diccionario evangélico Baker de Teología Bíblica, el arrepentimiento aplicado a Dios significa estar apenado o afligido. No se trata de pecado, sino de dolor divino o lamento sobre el curso de los eventos, particularmente cuando esos eventos involucran maldad humana o rebelión. Esta distinción es crucial. Cuando Dios se arrepiente no es porque estuviera equivocado, es porque es justo y está afligido por las elecciones que su creación ha hecho. Su cambio de opinión nunca es arbitrario, sino siempre dentro de los límites de su propósito soberano e inmutable. Se arrepintió Dios de crear a la humanidad.
Una de las instancias más impactantes de arrepentimiento divino aparece en Génesis 6, versículo 6, justo antes del diluvio. Y se lamentó el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este versículo ha confundido a muchos lectores. ¿Cómo podría un Dios omnisciente lamentar su propio acto creativo? ¿Fue un error hacer a la humanidad? Absolutamente no. Lo que revela Génesis 6 no es error divino, sino dolor divino. La humanidad se había corrompido tanto, cada intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Versículo 5 que provocó una respuesta profunda en el corazón de Dios. La palabra arrepentirse aquí en hebreo naham expresa dolor, no juicio erróneo. El plan de Dios no fue descarrilado, más bien su santa justicia y misericordia entraron en una nueva fase. El diluvio no fue un cambio de propósito, sino una consecuencia de la rebelión humana que Dios había previsto, pero a la que respondió en tiempo real como parte de su compromiso relacional con la creación. El caso del rey Saúl. ¿Modificó Dios su decisión? Otro pasaje clave es 1 de Samuel 15, versículo 11, donde Dios dice: «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos». Una vez más, el término lamento naham aparece más adelante en el mismo capítulo. En el versículo 29, el profeta Samuel declara que la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de opinión, porque no es hombre para que cambie de opinión. ¿Es esto una contradicción? Se arrepintió Dios y sin embargo no cambió de opinión. La respuesta radica en entender la diferencia entre la voluntad eterna de Dios y sus respuestas temporales. La desobediencia de Saúl al negarse a llevar a cabo completamente el juicio de Dios sobre Amalek trajo el dolor de Dios. Se le había dado autoridad, pero abusó de ella. Dios no cambió su plan general, pero cambió el papel que Saúl desempeñaría dentro de él. El reino ahora pasaría a David, cuyo linaje eventualmente produciría al Mesías. Lejos de ser un ajuste a un error, este cambio fue un paso soberano y preordenado hacia la redención. El arrepentimiento de Dios en este caso revela su capacidad de respuesta a las elecciones humanas sin comprometer su propósito último. ¿Modifica Dios su decisión? Algunos versículos parecen sugerir que Dios puede cambiar su curso de acción. Así Éxodo 32, versículo 14. Y se arrepintió el Señor del mal que había dicho que haría a su pueblo. Jonás 3, versículo 10. Dios vio sus obras y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Sin embargo, Números 23, versículo 19 es enfático. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿modifica Dios su decisión o no? Teológicamente decimos que Dios no cambia su carácter ni sus propósitos eternos, pero puede cambiar sus acciones basándose en la respuesta humana. Esto a menudo se conoce como antropopatía. Dios expresando emociones o decisiones similares a las humanas para que nosotros como seres finitos podamos entender. El arrepentimiento de Dios es relacional, no reactivo. Nunca aprende información nueva, nunca se arrepiente en el sentido de error. En cambio, sus decisiones reflejan su justicia y misericordia, perfectas, ejecutadas en tiempo real, dentro del marco de la historia. Gracias por ver. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo video. Deja un comentario y déjanos saber qué piensas. Dardo de su boca Job 41 versículos 18 al 21. No es solo una criatura de inmenso poder físico, es una fuerza sobrenatural, una encarnación viviente del caos que ningún hombre puede someter. Isaías 27 versículo 1 añade otra capa a esta imagen. En aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente veloz. Leviatán, la serpiente tortuosa. Él matará al monstruo del mar. Aquí Leviatán es más que un animal, es una fuerza serpentina asociada con el juicio divino, la rebelión y la destrucción. En el pensamiento hebreo antiguo, Leviatán simbolizaba el poder del mal que se oponía al orden de Dios, a menudo conectado con monstruos marinos que personificaban el caos en el antiguo cercano oriente. Pero, ¿y si estas descripciones son más que simbólicas?
Testigos oculares locales cerca del Éufrates han reportado más que solo un río que se seca. Temblores extraños e inexplicables ondean a través del suelo donde el lecho del río ha quedado expuesto. Varias grabaciones de audio tomadas por investigadores y periodistas contienen gruñidos bajos y reverberantes de tono inhumano junto con sonidos distantes, como cuernos antiguos o trompetas gimiendo desde las profundidades. Muchos descartan tales afirmaciones como histeria o imaginación, pero aquellos familiarizados con la profecía bíblica reconocen las señales. Si Leviatán fuera real y no meramente metafórico, entonces su lugar de descanso bajo el Éufrates tendría un sentido teológico escalofriante. El río siempre ha sido una frontera espiritual, un lugar donde la restricción divina retiene fuerzas malévolas. Si Leviatán es un remanente del mundo antediluviano, el mundo antes del diluvio estaría entre los últimos vestigios de una época en que ángeles caídos corrompieron la creación y dieron lugar a monstruos. Génesis 6 habla de tales tiempos, y el diluvio llegó no solo para limpiar a la humanidad, sino para destruir esas abominaciones híbridas. La reaparición de un ser como Leviatán puede significar que esas antiguas cadenas de restricción divina se están debilitando. El apóstol Juan en Apocalipsis 12 versículo 9 escribe: «El gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua llamada Satanás, que engaña al mundo entero». En este pasaje el propio Satanás es referido como un gran dragón, trazando una conexión deliberada entre el caos serpentino y el adversario último de Dios. ¿Podría el arquetipo del dragón común a través de las culturas desde China hasta Europa y Mesopotamia estar arraigado en una memoria compartida de una amenaza antigua real? Quizás los dragones en el mito no son fantasías sino recuerdos desvanecidos de un enemigo real. Leviatán, una criatura tan aterradora que solo Dios mismo podría llevarla a la ruina. Una criatura oculta durante eras hasta el tiempo señalado. A medida que el Éufrates se seca y huesos antiguos surgen a la superficie, debemos preguntarnos: ¿es esto meramente un fósil? ¿Es una advertencia? Si Leviatán ha sido encontrado, ¿qué más está a punto está a punto de surgir? Enterrada profundamente bajo capas de limo y sedimento, entre las ruinas reveladas por el secado del Éufrates, yace una reliquia que ha desconcertado tanto a arqueólogos como a teólogos. Por igual, una espada de escala imposible midiendo casi 9 pies de largo. Con una hoja que aún brilla débilmente a pesar de siglos sumergida, el arma es diferente a cualquier artefacto conocido de la historia registrada. Su composición metálica permanece sin identificar, resistente a la corrosión. Imposiblemente densa y aparentemente infundida con una fuerza que no es de este mundo. A lo largo de su empuñadura hay marcas extrañas, símbolos que desafían la categorización, pero que llevan débiles ecos de escrituras filisteas antiguas y mesopotámicas tempranas. Tal arma trae a la mente uno de los momentos más icónicos de la guerra bíblica, la muerte de Goliat. En 1 Samuel 17, el joven pastor David, armado con nada más que una honda y 5 piedras, derrota al gigante filisteo. Pero es con la propia espada de Goliat que David termina la batalla decapitando a su enemigo. Un triunfo simbólico del poder divino sobre la fuerza bruta. Sin embargo, las Escrituras no nos dicen qué sucedió con esa espada después. ¿Fue llevada a un lugar seguro? ¿Se perdió en conflictos futuros? ¿O quizás fue llevada durante el exilio de Israel? Oculta lejos de su origen, olvidada por el hombre, pero no por Dios. Algunos eruditos han propuesto que la espada descubierta bajo el Éufrates podría ser esa misma arma o una del mismo linaje. Su tamaño coincidiría con el de un guerrero como Goliat, que medía más de 9 pies de altura. Pero las implicaciones son más profundas. Goliat no era simplemente un hombre alto, probablemente era descendiente de los Nefilim, una raza de gigantes nacidos de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas. Como se registra en Génesis 6 versículo 4, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos de ellos.
Estos eran seres de origen antinatural, híbridos de rebelión espiritual y poderío físico, enemigos de la creación de Dios. Bajo esta luz, la espada se convierte en más que un arma. Se convierte en un símbolo de fuerza corrompida, desafío contra el cielo y el legado oscuro de los Nefilim. Es la encarnación de lo que sucede cuando se viola el orden divino y el poder se toma por la fuerza, en lugar de ser dado por gracia. Si esta espada realmente perteneció a un guerrero Nefilim, no es solo un artefacto, es una advertencia. Lo que es más perturbador es el momento de su reaparición. Surge justo cuando el Éufrates está cumpliendo Apocalipsis 16, versículo 12, secándose para preparar el camino a los reyes del oriente. Pero otro pasaje también entra en vista. Apocalipsis 9, versículo 14. Libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estas entidades atadas por Dios esperan su hora señalada para traer juicio sobre la tierra. ¿Podría el surgimiento de esta espada estar relacionado con su liberación? ¿Podría ser una señal de que el poder antiguo que una vez ejercieron está regresando? Hay susurros entre algunos teólogos de que la espada no es solo un remanente del pasado, es un gatillo, una llave, quizás incluso un sello. Si los Nefilim fueron parte de una era anterior de rebelión y esta arma perteneció a uno de sus campeones, entonces su revelación puede marcar más que un redescubrimiento histórico. Puede ser el despertar de fuerzas antiguas largo tiempo suprimidas, surgiendo nuevamente al borde de los días finales. El Éufrates, largo tiempo, una frontera geográfica y espiritual, ahora abre sus profundidades. Y desde esas profundidades, la espada de los Nefilim emerge no como una reliquia del mito, sino como una señal profética. Lo que una vez simbolizó la derrota a manos del escogido de Dios, ahora surge como un recordatorio. ¿El enemigo puede regresar, pero también lo hará el rey? La espada es solo el comienzo. A medida que los investigadores continuaban sondeando más profundo en las capas secas del lecho del río Éufrates, su equipo reveló algo mucho más estructurado que ruinas dispersas o restos fosilizados. Bajo una costra de sedimento y roca parcialmente sepultada en arcilla endurecida, yacía lo que parecía ser una bóveda de piedra hecha por el hombre y una cámara subterránea elaborada con maestría, aunque ahora parcialmente colapsada. Los bloques que formaban sus paredes exteriores estaban tallados en basalto y dispuestos con precisión antinatural. El tiempo había desgastado parte de la estructura, pero lo suficiente permanecía intacto para mostrar una intención arquitectónica deliberada. Más sorprendentes eran los símbolos grabados en las piedras restantes. Algunos se asemejaban al cuneiforme babilónico temprano. Sin embargo, otros eran más arcanos glifos retorcidos y enlazados. Se asemejaban a lo que los eruditos del misticismo antiguo llaman escritura enoquiana, un lenguaje asociado con ángeles y misterios divinos. Estas no eran inscripciones funerarias ordinarias ni marcas tribales. Daban la impresión de contención en lugar de conmemoración. Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Era una tumba antigua de un Nefilim? Quizás el ser mismo que empuñó la espada gigante encontrada cerca. Si los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y humanos como sugiere Génesis 6 versículo 4, tendría sentido que tal criatura híbrida requiriera un lugar extraordinario de entierro, una tumba sellada no solo por piedra, sino por autoridad espiritual. Otros sugirieron algo aún más inquietante, que esta cámara puede no ser una tumba en absoluto, sino un portal, una especie de marcador de frontera espiritual colocado para aprisionar entidades demoníacas bajo el río hasta su tiempo señalado. Esta teoría se alinea estrechamente con Apocalipsis 9, que habla de 4 ángeles caídos atados en el gran río Éufrates, esperando la señal de la sexta trompeta. La aparición de esta cámara ahora, a medida que el río retrocede y la línea de tiempo profética parece acelerarse. No es casualidad para aquellos que creen que las escrituras hablan no solo metafóricamente, sino literalmente. Algunos incluso llaman a esta cámara de piedra una cerradura sagrada divinamente sellada para evitar que el caos de abajo escape al mundo antes de su tiempo.
En la teología bíblica, las tumbas no son solo lugares de entierro, son símbolos de juicio. Son la evidencia de la mortalidad del juicio divino, de algo colocado fuera del alcance por una temporada. Apocalipsis 10 versículo 4 hace eco de este sentimiento en su misterio. Sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Hay cosas que Dios ha encerrado no para siempre, sino para una hora específica. Lo que está sellado algún día se abrirá. Si la bóveda del Éufrates es uno de estos sellos, entonces las implicaciones son inmensas. Su exposición puede no ser simplemente el resultado del clima o la erosión, puede ser una señal, un marcador de que la restricción divina que retiene las fuerzas de la oscuridad está siendo levantada. Y cuando tal sello se rompe, lo que surja no será enterrado nuevamente. La tierra puede haber olvidado lo que duerme bajo el Éufrates, pero el cielo no lo ha olvidado y el infierno tampoco. En Apocalipsis 9, versículo 16, el apóstol Juan entrega una visión escalofriante. El número de tropas montadas era 2 veces 10.000 por 10.000. Escuché su número asombroso: 200 millones. Durante siglos los eruditos han debatido si esto debe tomarse literalmente, como un vasto ejército terrenal o simbólicamente representando una horda demoníaca liberada sobre el mundo. Independientemente de la interpretación, el mensaje es claro. Un conflicto global está llegando, uno diferente a cualquier cosa en la historia humana. Algunos argumentan que tal número, una vez inconcebible, ahora es completamente plausible. Con el surgimiento de superpotencias a través de Asia y la creciente militarización de alianzas globales, la posibilidad de un ejército de 200 millones de hombres ya no es descabellada. Solo China mantiene la fuerza militar activa más grande del mundo, con más de 2 millones de personal activo, con millones más en reserva y roles paramilitares. Su estrategia a largo plazo y su creciente asociación con regímenes autoritarios señalan la formación de algo mucho más grande y más coordinado de lo que sugieren los modelos de guerra tradicionales. Más allá de China, la postura audaz de Irán en el Medio Oriente y las maniobras geopolíticas agresivas de Rusia también han generado alarmas. Estas naciones, a menudo unidas en oposición a Occidente, forman el núcleo de lo que ahora se reconoce como la Alianza BRICS, una coalición creciente que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con otros alineándose para unirse su fuerza militar, combinada recursos y alineación ideológica. Plantean una pregunta inquietante. ¿Podrían ser estos los reyes del Oriente mencionados en Apocalipsis 16, versículo 12? Ese pasaje profetiza que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. El río que se seca es un camino literal para la invasión o un marcador profético que señala el surgimiento de una coalición de guerra oriental. Aún así, otros creen que la profecía trasciende la geopolítica. Argumentan que el ejército descrito en el Apocalipsis no es meramente humano. Los versículos que lo rodean, llenos de imágenes de fuego, azufre, caballos con cabezas de león y humo, sugieren algo más allá de carne y sangre. El ejército. Algunos sostienen puede ser demoníaco, un enjambre de espíritus malignos desencadenados desde el abismo, marchando a través del mundo para cumplir el juicio divino. Esta interpretación sugiere que las descripciones grotescas del Apocalipsis no son metáforas de tecnología, sino representaciones literales de horrores sobrenaturales que trascienden nuestra comprensión. Si esta visión es correcta, entonces el ejército de 200 millones no representa soldados humanos, sino legiones demoníacas mantenidas en reserva. Hasta el momento designado, el secado del Éufrates no sería un evento geológico, sino la señal cósmica de que las barreras entre el mundo natural y el espiritual se están desmoronando. Las fuerzas contenidas durante milenios bajo tierra estarían finalmente liberándose para cumplir su papel apocalíptico. Algunos teólogos proponen una tercera interpretación, que el ejército combina elementos humanos y demoníacos.
Quizás las naciones orientales servirán como el vehículo físico a través del cual las fuerzas espirituales malignas operarán. Esta fusión de lo natural con lo sobrenatural encajaría con el patrón bíblico, donde Dios permite que entidades espirituales influyan y trabajen a través de sistemas humanos para cumplir sus propósitos. Lo que permanece indiscutible es que algo masivo está convergiendo, ya sea un ejército humano de escala sin precedentes, una horda demoníaca o una combinación de ambos. Las Escrituras advierten que una fuerza de 200 millones marchará y cuando lo haga, el mundo nunca volverá a ser el mismo. El Éufrates continúa revelando sus secretos. Cada nueva capa de sedimentos removida expone artefactos más antiguos, estructuras más enigmáticas y evidencias más perturbadoras de que algo profundo y antiguo está despertando. Los investigadores que comenzaron este viaje buscando respuestas geológicas ahora se encuentran enfrentando preguntas que la ciencia no puede responder. Estamos presenciando el cumplimiento literal de profecías registradas hace miles de años, ¿o son simplemente eventos naturales amplificados por nuestra tendencia a buscar patrones en el caos? Para los creyentes la respuesta es clara. Las señales están aquí innegables e inconfundibles. Para los escépticos, la coincidencia tras coincidencia comienza a desafiar la probabilidad estadística. Lo que nadie puede negar es que el río que una vez nutrió la cuna de la civilización ahora se está convirtiendo en un cementerio de secretos, y a medida que emergen, uno por uno, traen consigo preguntas. ¿Qué más yace enterrado bajo el Éufrates? ¿Qué otras verdades antiguas esperan ser reveladas? Y lo más importante, ¿estamos preparados para lo que esas verdades podrían significar? Los ancianos de las aldeas hablan con una certeza que viene solo de la tradición oral transmitida por generaciones. Sus historias, una vez descartadas como folclore, ahora resuenan con una urgencia profética. Cuentan de tiempos cuando el río habló, cuando la tierra tembló en anticipación del juicio, cuando los cielos se oscurecieron como señal de que el orden divino estaba a punto de ser restaurado. Estas no son leyendas, son advertencias, recordatorios de que la historia no es lineal sino cíclica, de que los patrones del pasado prefiguran el futuro. Lo que sucedió antes sucederá nuevamente. Dicen los ancianos, y el Éufrates será el heraldo. Los científicos estudian, los teólogos interpretan las escrituras, pero para aquellos que viven a lo largo de las orillas del Éufrates, la verdad es más simple y más profunda. El río está hablando y su mensaje es claro, prepárense. El fenómeno del Éufrates ha captado la atención no solo de académicos y religiosos, sino de personas comunes en todo el mundo que sienten intuitivamente que algo significativo está ocurriendo. Las redes sociales explotan con teorías, debates y testimonios. Videos de las formaciones extrañas, grabaciones de los sonidos misteriosos y fotografías de las siluetas brillantes circulan globalmente acumulando millones de vistas. Algunos observadores notan paralelos inquietantes con otros eventos contemporáneos, desastres naturales aumentando en frecuencia y severidad, tensiones geopolíticas alcanzando puntos críticos. Avances tecnológicos que desafían nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Colapsos económicos amenazando sistemas establecidos. Es como si múltiples hebras de una misma narrativa profética estuvieran convergiendo simultáneamente. Los líderes religiosos de diversas tradiciones ofrecen perspectivas diferentes, pero curiosamente compatibles. Los estudiosos islámicos señalan sus propios textos proféticos, que mencionan el Éufrates y su papel en los eventos del fin de los tiempos. Los rabinos judíos discuten las antiguas profecías hebreas sobre el regreso del Mesías y las señales que lo precederán. Los teólogos cristianos ven el cumplimiento literal de las visiones apocalípticas de Juan. Independientemente de la perspectiva teológica, hay un consenso emergente. Estamos en un momento de transición histórica sin precedentes. Ya sea que interpretemos estos eventos a través de lentes religiosos, científicos o filosóficos, la conclusión parece ineludible.
Algo fundamental está cambiando en el tejido mismo de nuestra realidad. Los gobiernos, mientras tanto, luchan por controlar la narrativa. Los comunicados oficiales minimizan los eventos atribuyéndolos a causas naturales bien comprendidas. Sin embargo, las filtraciones de personal militar y científico cuentan una historia diferente. Hablan de reuniones clasificadas de contingencias planificadas, de preparativos para escenarios que desafían toda lógica convencional. ¿Qué saben los que están en el poder que no nos están diciendo? ¿O es que ellos mismos están desconcertados como el resto de nosotros operando en la oscuridad, mientras intentan mantener una apariencia de control y comprensión? Las implicaciones económicas del secado del Éufrates son profundas. La región depende del río para agricultura, consumo humano e industria. Millones de personas enfrentan escasez de agua crítica. Los conflictos por recursos hídricos amenazan con desestabilizar aún más una región ya volátil. Algunos analistas advierten que esto podría ser el catalizador para conflictos a gran escala que podrían expandirse rápidamente más allá de las fronteras regionales. Pero más allá de las preocupaciones prácticas inmediatas está la cuestión existencial más profunda. ¿Qué significa esto para nuestro lugar en el cosmos? Si las antiguas profecías están siendo cumplidas, si fuerzas sobrenaturales están realmente en juego, entonces debemos reconsiderar fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad misma. La era moderna se ha construido sobre la suposición de que vivimos en un universo materialista regido exclusivamente por leyes naturales predecibles. Sin embargo, los eventos en el Éufrates desafían esa suposición. Sugieren que hay dimensiones de la realidad que nuestra ciencia no ha captado. Que el mundo espiritual y el material están más entrelazados de lo que hemos reconocido, que las antiguas sabidurías pueden contener verdades que la modernidad ha descartado prematuramente. Para aquellos con fe, estos eventos son a la vez aterradores y exaltantes. Aterradores porque señalan juicio y tribulación. Exaltantes porque también señalan redención y el cumplimiento de promesas divinas. La promesa de que el mal no triunfará finalmente. La promesa de que existe un plan y propósito más allá del aparente caos. La promesa de que la historia tiene un destino y dirección divinamente ordenados. Para aquellos sin fe tradicional, los eventos plantean preguntas incómodas que no pueden ser fácilmente descartadas. ¿Cómo explicamos las coincidencias? ¿Cómo damos cuenta de los testimonios consistentes de miles de testigos presenciales? ¿Cómo interpretamos el cumplimiento aparentemente preciso de textos escritos hace milenios? Quizás lo más significativo es el efecto que estos eventos están teniendo en la conciencia colectiva humana. Hay un sentido palpable de que estamos en una coyuntura crítica, que las decisiones que tomamos ahora, tanto individuales como colectivas, tienen un peso sin precedentes, que el futuro de nuestra especie y quizás del planeta mismo pende de un hilo. En las universidades, los departamentos de estudios religiosos reportan aumentos dramáticos en la inscripción. Las librerías no pueden mantener en stock las Biblias y otros textos religiosos. Las iglesias, mezquitas y sinagogas ven regresar a congregantes hace mucho ausentes. La búsqueda espiritual que muchos creían que había terminado en la era moderna está experimentando un resurgimiento vigoroso. Los psicólogos notan un aumento en la ansiedad, pero también en la búsqueda de significado. Las personas están haciendo las grandes preguntas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Hay algo más allá de esta existencia material? ¿Cómo debo vivir frente a la incertidumbre y posible cataclismo? Paradójicamente, también hay informes de mayor compasión y comunidad. Cuando se enfrentan a amenazas existenciales, los humanos a menudo responden no con pánico egoísta, sino con solidaridad y cuidado mutuo. Las comunidades a lo largo del Éufrates, a pesar de sus desafíos inmensos, muestran una notable resiliencia y cooperación. Quizás esta sea en última instancia la lección más profunda, que en tiempos de crisis tanto nuestra fragilidad como nuestra fuerza se revelan que somos vulnerables a fuerzas más allá de nuestro control, pero también capaces de una grandeza moral que trasciende la mera supervivencia.
que el significado no se encuentra en negar nuestra mortalidad, sino en enfrentarla con coraje, gracia y amor. El Éufrates continúa su retiro inexorable. Cada día revela más de su fondo previamente oculto. Cada día trae nuevos descubrimientos, nuevos misterios, nuevas razones, tanto para asombro como para preocupación. Los investigadores trabajan incansablemente documentando todo, tratando de ensamblar las piezas del rompecabezas. Pero algunos rompecabezas no están destinados a ser completamente resueltos por la investigación humana. Algunos misterios existen para recordarnos nuestros límites, para señalarnos hacia realidades que trascienden nuestras capacidades analíticas. Algunos fenómenos son diseñados para evocar no comprensión, sino reverencia, no certeza, sino fe. Mientras el mundo observa y espera el río, continúa su transformación. De arteria vital de civilización a revelador de secretos antiguos, de fuente de vida a heraldo de cambio de símbolo, de continuidad humana a señal de interrupción divina. Lo que yace adelante nadie puede decir con certeza, pero de una cosa podemos estar seguros. La historia del Éufrates está lejos de terminar. Su capítulo final aún está por escribirse y todos nosotros, queramos o no, somos participantes en ese desarrollo narrativo. Las elecciones que hacemos importan. Las creencias que sostenemos tienen consecuencias. La atención que prestamos a las señales determina nuestra preparación para lo que viene. Este no es momento para complacencia o negación, es momento para vigilancia, discernimiento. Y por encima de todo, para alinearnos con la verdad, sin importar dónde nos lleve esa búsqueda. El Éufrates está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos dispuestos a escuchar su mensaje, incluso si desafía nuestras suposiciones más queridas? ¿Estamos preparados para actuar sobre lo que aprendemos, sin importar el costo personal? Estas son las preguntas que cada individuo debe responder por sí mismo. No hay respuestas fáciles, no hay certezas cómodas. Solo hay la invitación a entrar en el misterio, a enfrentar lo desconocido con ojos abiertos y corazones valientes, a buscar la verdad donde quiera que resida. En los días venideros más será revelado. El río continuará su revelación gradual. Los eventos continuarán su desarrollo y cada uno de nosotros tendrá que decidir qué hacer con la información, cómo interpretarla. ¿Qué acciones tomar en respuesta? Para algunos la respuesta será oración y preparación espiritual. Para otros será investigación y búsqueda de comprensión racional. Para otros aún será acción práctica, ayudar a los afectados. Prepararse para contingencias, construir resiliencia comunitaria. Todos estos enfoques tienen mérito. Todos pueden coexistir. No tenemos que elegir entre fe y razón, entre lo espiritual y lo práctico, entre contemplación y acción. De hecho, las mejores respuestas probablemente integrarán todos estos elementos. Lo que no podemos hacer es ignorar lo que está sucediendo. No podemos pretender que estos son simplemente fenómenos geológicos sin mayor significado. No podemos esconder nuestras cabezas en la arena mientras el mundo se transforma a nuestro alrededor. El Éufrates exige nuestra atención. Los eventos que se desarrollan a lo largo de sus orillas requieren nuestra consideración seria. Las preguntas que plantean merecen nuestras mejores respuestas reflexivas y honestas. Ya sea que veamos estos eventos como cumplimiento profético, desastre natural ambos o algo completamente diferente, no podemos negar su significado. Algo profundo está ocurriendo, algo que cambiará el curso de la historia humana de formas que solo comenzamos a vislumbrar. El río que una vez vio el nacimiento de la civilización, ahora puede estar presenciando su transformación. El agua que nutrió los primeros imperios ahora retrocede para revelar verdades que han estado esperando milenios para ser descubiertas. La tierra que albergó los jardines del Edén en la mitología antigua ahora tiembla con presagios de cambios por venir. Estamos viviendo en tiempos extraordinarios, tiempos que las generaciones futuras estudiarán e intentarán comprender. Tiempos de los que hablarán con asombro o advertencia dependiendo de cómo resulten. Tiempos que nos llaman a nuestra mejor versión, nuestra mayor sabiduría
nuestra más profunda compasión, nuestro más valiente coraje. El desafío ante nosotros es formidable, pero también lo es la oportunidad. Tenemos la oportunidad de responder con gracia a circunstancias sin precedentes. Tenemos la capacidad de enfrentar lo desconocido con integridad e ingenio. Tenemos el potencial de crecer tanto individual como colectivamente a través de esta prueba. El río ha hablado. Su mensaje reverbera a través del tiempo y el espacio, tocando cada corazón dispuesto a escuchar. Ahora nos toca a nosotros responder, no con miedo sino con fe, no con negación sino con coraje, no con desesperación sino con esperanza. Porque en última instancia, incluso en medio de la incertidumbre y posible tribulación, hay razón para la esperanza. Hay razón para creer que la historia humana se mueve hacia algún destino significativo. Hay razón para confiar en que el bien finalmente prevalecerá sobre el mal, que la luz vencerá a la oscuridad, que el amor triunfará sobre el odio. Estas no son frases vacías, son convicciones profundamente arraigadas, que han sostenido a la humanidad a través de incontables crisis a lo largo de milenios. Son verdades probadas por el fuego de la experiencia, refinadas a través de generaciones de lucha y sufrimiento, validadas por la resiliencia del espíritu humano. El Éufrates, en su agotamiento y revelación, nos invita a reconectar con estas verdades perennes. Nos llama de vuelta a lo esencial, lejos de las distracciones de la vida moderna, hacia las realidades fundamentales de la existencia. Nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales, que nuestras acciones tienen peso eterno, que nuestras elecciones moldean no solo nuestros propios destinos, sino el destino del mundo. Este es el mensaje del río, este es el significado de las señales, esto es lo que los eventos nos están diciendo, y solo tenemos oídos para escuchar y ojos para ver. El tiempo de la indiferencia ha pasado, el tiempo del compromiso superficial ha terminado. Ahora es el tiempo para decisión, para compromiso, para acción decisiva basada en convicción profunda. El río ha hablado. ¿Cómo responderás? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios del Éufrates. Si este contenido te ha impactado, te ha hecho pensar o te ha movido de alguna manera, por favor, compártelo con otros. La conversación que estos eventos merecen es demasiado importante para ser confinada a círculos pequeños. Necesita ser ampliada, profundizada, enriquecida por perspectivas diversas. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que está sucediendo realmente en el Éufrates? ¿Cómo interpretas estos eventos? ¿Qué preguntas siguen sin respuesta para ti? ¿Tu voz importa en esta conversación? Tus perspectivas contribuyen a nuestra comprensión colectiva. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado a medida que continúan desarrollándose estos eventos, porque esto está lejos de terminar. El río tiene más que revelar, la historia tiene más capítulos que escribir, y todos nosotros tenemos roles que desempeñar en lo que viene a continuación. Hasta la próxima vez. Mantente vigilante, mantente reflexivo, mantente esperanzado y sobre todo, mantente conectado con esas verdades que trascienden el momento. Esas realidades que perduran sin importar cuán dramáticamente cambie nuestro mundo. El Éufrates nos ha dado un regalo, la oportunidad de despertar, de ver con mayor claridad, de vivir con mayor propósito. No desperdiciemos ese regalo. Aprovechemos este momento para convertirnos en las personas que estamos destinados a ser, para construir el mundo que merecemos habitar, para honrar las generaciones que vendrán después de nosotros, siendo fieles administradores del presente. El río ha hablado. Que tengamos la sabiduría para comprender su mensaje, el coraje para actuar sobre él y la gracia para navegar lo que viene con integridad y amor. Que la paz esté con todos ustedes mientras avanzamos juntos hacia el futuro incierto, pero prometedor. Que encontremos fuerza en la comunidad, claridad en la verdad y esperanza en la fe. Y que nunca olvidemos que sin importar cuán oscuros puedan parecer los tiempos, la luz siempre encuentra una manera de romper la oscuridad. El Éufrates continúa su revelación y nosotros continuamos nuestro viaje de comprensión y crecimiento.
Juntos descubriremos lo que estos tiempos extraordinarios significan y nos convertiremos en lo que estos tiempos extraordinarios requieren que seamos. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu participación en esta exploración crítica de uno de los eventos más significativos de nuestra era. Nos vemos en el próximo vídeo donde continuaremos desentrañando los misterios del Éufrates y explorando las profundas implicaciones para nuestro mundo y nuestras vidas. Hasta entonces, mantente curioso, mantente comprometido y sobre todo mantente conectado con lo que realmente importa en estos tiempos de transformación sin precedentes. ¿Alguna vez has sentido que estamos viviendo en tiempos bíblicos? Lo que estás a punto de presenciar te va a dejar completamente paralizado. En este momento, mientras grabamos este vídeo, eventos sobrenaturales están sacudiendo América de maneras que desafían toda lógica humana. Imagínate esto: millones de palomas volando en formas caóticas que parecen escritura celestial. Anillos perfectos de luz suspendidos en el firmamento como portales a otra dimensión, tornados rugiendo como 1000 trompetas del juicio divino. Un barco hundido emergiendo de las aguas como el arca de Noé, terremotos, partiendo la tierra en lugares donde jamás habían ocurrido. Pero eso es solo el comienzo, porque también hemos documentado algo que te va a quitar el sueño. Sonidos de trompetas resonando desde el cielo en plena madrugada. Figuras radiantes de Cristo apareciendo sobre las nubes, iglesias consumiéndose en llamas misteriosas, ríos convirtiéndose en sangre y una sociedad colapsando ante nuestros ojos. Esto no son cuentos, esto no son coincidencias. Esto es profecía bíblica desenvolviéndose en tiempo real sobre suelo americano. Si sientes en tu espíritu que estos no son tiempos normales, si algo dentro de ti resuena con urgencia divina, entonces no te muevas de aquí, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu comprensión del momento histórico que estamos viviendo. Dale like si este mensaje mueve algo profundo en tu alma. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete, porque estas revelaciones no pueden ser ignoradas. El tiempo se está agotando y las señales están gritando más fuerte que nunca. Todo comenzó con algo tan hermoso que resultaba terrorífico. A través de América, testigos presenciaron espectáculos extraordinarios de aves migratorias inundando los cielos en números masivos. Miles se alzaron súbitamente con el viento cambiando de dirección sin advertencia alguna. Desde el suelo el espectáculo parecía olas rodando a través de los cielos. Nubes de movimiento viviente dispersándose y reformándose en figuras extrañas como si fueran impulsadas por una mano invisible. A veces las bandadas se retorcían en espirales, círculos y patrones que parecían casi de otro mundo. El sonido de las alas era ensordecedor, llenando el aire con un ritmo atronador que hizo que muchos se detuvieran, miraran hacia arriba y se preguntaran qué mensaje estaba siendo escrito en el firmamento. María González, una enfermera de Kansas, grabó con manos temblorosas mientras miles de palomas formaban un remolino gigantesco sobre su ciudad. Nunca había visto algo así, susurró al teléfono. Era como si el mismo Espíritu Santo estuviera danzando en el aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. En Dakota del Sur, un granjero llamado Thomas Mitchell describió cómo las aves volaron en formación de cruz perfecta durante más de 20 minutos. Mis nietos estaban llorando, pero no de miedo sino de algo más profundo. Era como si sus almas reconocieran algo sagrado, confesó con lágrimas en los ojos. En Texas, Sarah Williams, madre de 3 hijos, capturó en vídeo cómo las aves escribían literalmente la letra J en el cielo. Cuando vi esa forma caí de rodillas inmediatamente. Sabía que era Jesús hablándonos. Compartió en redes sociales donde su vídeo alcanzó millones de reproducciones. Los ornitólogos intentaron explicar estos comportamientos como patrones migratorios, alterados por cambios climáticos o campos magnéticos perturbados. Pero incluso los científicos más escépticos admitieron que la sincronización y precisión de estos vuelos desafiaba explicaciones convencionales. En la Biblia, las aves son frecuentemente utilizadas como señales mensajeros que recuerdan a la humanidad la soberanía de Dios sobre la creación.
Job 12, 7 al 10 dice: pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Qué podrían estar diciéndonos hoy estos patrones erráticos en los cielos? Muchos que presenciaron las escenas se sintieron inquietos. Estas no eran migraciones pacíficas, sino explosiones urgentes y caóticas, movimientos sin orden aparente, como si la naturaleza misma estuviera sonando una alarma. Las Escrituras nos recuerdan en Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el viento se mueve libremente, también lo hace el Espíritu, a menudo de maneras que confunden las expectativas humanas. El caos de estas aves llevaba un mensaje. La creación está inquieta, agitada por fuerzas más allá del control humano, haciendo eco de la turbulencia que pronto vendrá. Terremotos partiendo el suelo, volcanes entrando en erupción, tormentas desgarrando ciudades. Romanos 8:22 declara: sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos patrones inusuales en el cielo podrían ser un espejo profético de ese gemido, advirtiéndonos que despertemos antes del gran día del Señor. La lección es clara. Estas no son coincidencias. El Espíritu de Dios está vivo y activo, instándonos a prepararnos. La migración de las aves, transformándose en formas extrañas, se convierte en una parábola viviente, inesperada, imparable, innegable. Es tanto consuelo como advertencia. Consuelo porque el Creador aún habla a través de la naturaleza. Advertencia porque el juicio se acerca rápidamente. Doctor, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti. Un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Michael Harrison, meteorólogo de la Universidad de Oklahoma, confesó en una entrevista: en mis 30 años de carrera, jamás había documentado patrones de vuelo tan complejos y coordinados. Es como si respondieran a una señal que nosotros no podemos detectar. Jennifer Adams, una madre soltera de Ohio, compartió su experiencia. Estaba conduciendo cuando vi las aves formar un corazón perfecto en el cielo. Tuve que detenerme porque no podía parar de llorar. Sentí como si Dios me estuviera recordando que Él me ama justo cuando más lo necesitaba. Pero antes, comparte este vídeo con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero no todos los testimonios fueron reconfortantes. En Alabama, un veterano de guerra llamado Robert Stone describió una experiencia más sombría. Las aves volaron en formación de calaveras sobre nuestro pueblo. Duró casi 1 hora. La gente empezó a gritar y correr. Parecía una advertencia de muerte. Estos testimonios contrastantes apuntan a una verdad profunda. Las señales divinas hablan diferentes mensajes a diferentes corazones. Para aquellos en Cristo pueden traer paz y confirmación. Para aquellos en rebelión pueden traer terror y convicción.
El pastor David Rodríguez, de una iglesia en Nuevo México, organizó vigilias de oración después de que su congregación presenció formaciones de aves que parecían ángeles volando. No podíamos ignorar lo que nuestros ojos veían. Era como si el cielo mismo estuviera predicando, testificó. La migración profética de las palomas se convirtió en el primer capítulo de una historia mucho más grande que estaba a punto de desarrollarse sobre América. Una historia escrita no en libros, sino en los cielos mismos. Poco después de que las palomas sobresaltaran a los espectadores, con su vuelo inquieto, otra maravilla apareció sobre la nación. Esta vez grabada en la misma estructura del firmamento, anillos perfectos de humo y luz fueron vistos flotando alto sobre los cielos de Virginia, Texas y Nevada. Los testigos los describieron como halos enormes suspendidos en el aire inmóviles, negándose a ir a la deriva con el viento. Durante varios minutos largos permanecieron fijos como si una mano invisible hubiera dibujado el contorno de la eternidad contra el lienzo del cielo. Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Algunas personas sacaron sus teléfonos transmitiendo en vivo la extraña vista. Sus voces temblaban mientras trataban de describir lo que sus ojos apenas podían comprender. «Es como si los cielos estuvieran siendo marcados», susurró un hombre en Virginia. Otros respondieron con reverencia cayendo de rodillas, alzando sus manos hacia el cielo y clamando en oración. Para ellos esto no era solo una curiosidad, sino una señal sagrada, un llamado directo desde arriba. Elena Martínez, una abuela de Texas, describió cómo toda su familia se reunió en el patio trasero cuando apareció un anillo gigantesco sobre su casa. Era tan perfecto, tan hermoso. Mi nieta de 5 años dijo: «Abuela, ¿es esa la corona de Jesús?» No supe qué responder porque yo también lo pensé, compartió con lágrimas. En Nevada, un grupo de trabajadores de la construcción detuvo completamente su labor. Cuando un círculo de luz dorada apareció directamente sobre el sitio de construcción, Miguel Santos, capataz del equipo, recordó: «Los hombres más rudos que conocía estaban llorando. Uno de ellos, que nunca había pisado una iglesia, se quitó su casco y empezó a rezar el Padre Nuestro». Y si quiere conocer más detalles y explicaciones únicas sobre las profecías bíblicas y los acontecimientos revelados, sepa que puede profundizar aún más. Solo mire debajo de este video, busque el botón «Hacerse miembro» y pulse. Así recibirá contenidos exclusivos preparados para quienes desean entender las verdades ocultas. Los científicos, por supuesto, se apresuraron a explicar. Sugirieron que los anillos no eran más que escape de aeronaves formando patrones raros de humo, fuegos artificiales dejando senderos circulares o condiciones atmosféricas, produciendo ilusiones temporales. Pero incluso mientras explicaban, las preguntas permanecían. ¿Por qué aparecen tales formaciones no solo una vez, sino en múltiples estados dentro de la misma temporada? ¿Por qué perduran demasiado perfectas y definidas, resistiendo los vientos que deberían haberlas desgarrado? Las explicaciones pueden calmar la mente por un momento, pero no silencian la inquietud más profunda que se agita en el alma humana. Doctora Patricia Williams, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, admitió públicamente: técnicamente, estos fenómenos pueden explicarse por formaciones de nubes lenticulares o reflexiones atmosféricas, pero la frecuencia y perfección que estamos observando está fuera de los parámetros normales. La Biblia habla directamente a tales maravillas. Joel 2:30 declara: «Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». Un círculo en el cielo no es solo geometría, es un símbolo. Un círculo no tiene principio ni fin. La imagen misma de la eternidad es un recordatorio del Eterno, quien es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:7 nos advierte que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Podría ser que estos círculos dibujados a través del cielo sean recordatorios de que todo ojo debe mirar hacia arriba porque el Rey está a punto de aparecer? Para algunos estos anillos fueron entretenimiento, para otros fueron terror, pero para aquellos que creen fueron un llamado.
Los mismos cielos están testificando que el tiempo se está agotando. La eternidad no es una teoría. Se está acercando escrita en humo y luz sobre los cielos de América. Amanda Clark, una enfermera de Virginia, experimentó algo que la marcó de por vida. Estaba saliendo del hospital después de un turno de 12 horas cuando vi el anillo. Pero no era solo luz, había como figuras moviéndose dentro del círculo. Parecían ángeles. Sé que suena loco, pero juro que vi alas y rostros. Su testimonio no fue aislado. En Texas, María Fernández, maestra de escuela, describió una experiencia similar. Dentro del anillo dorado vi lo que parecía ser una ciudad. Tenía torres brillantes y calles de oro. Solo duró unos segundos, pero era tan real como cualquier cosa que haya visto en mi vida. Estos testimonios de visiones dentro de los anillos celestiales añadieron una dimensión aún más profunda al fenómeno. No solo estaban presenciando formaciones atmosféricas inusuales, sino potencialmente vislumbres del reino celestial. El pastor Carlos Rivera organizó una vigilia especial, después de que múltiples miembros de su congregación reportaran avistamientos similares. No podemos ignorar lo que Dios está mostrando. Estos anillos son ventanas al cielo, recordándonos que hay una realidad más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales, predicó. Los anillos de eternidad marcaron un punto de inflexión en la conciencia espiritual de América. Ya no se trataba solo de eventos extraños, sino de encuentros divinos que estaban despertando a una nación dormida. Si las palomas y los círculos en los cielos fueron señales escritas suavemente en el firmamento, entonces los tornados que desgarraron América llegaron como advertencias atronadoras talladas en la tierra misma. En Kentucky, Missouri y Virginia, embudos masivos de viento descendieron de las nubes, rugiendo con una fuerza que arrancó hogares de sus cimientos, aplanó graneros y convirtió vecindarios en campos de escombros. Calles que una vez bullían de vida cotidiana fueron reducidas a madera rota y recuerdos esparcidos en cuestión de minutos. Los testigos oculares describieron el sonido como algo diferente a todo lo que habían escuchado antes. Una superviviente jadeó. Era como 1000 trompetas sonando a la vez. El aire mismo estaba gritando. La tierra tembló bajo sus pies y muchos confesaron que sintieron como si el cielo mismo se hubiera abierto para desatar juicio sobre ellos. Linda Patterson, una abuela de Kentucky, se refugió en el sótano de su casa mientras un tornado EF4 pasaba directamente sobre ella. El sonido no era solo viento, describió días después. Era como voces, como si miles de ángeles estuvieran gritando advertencias. Cuando salí, mi casa había desaparecido, pero yo estaba viva. Supe que Dios me había protegido. En Missouri, la familia Richardson experimentó algo que cambió sus vidas para siempre. El tornado se detuvo justo en el límite de nuestra propiedad, contó James Richardson. Era como si hubiera una pared invisible protegiéndonos. Nuestros vecinos a ambos lados perdieron todo, pero nosotros no teníamos ni una ventana rota. Mi esposa y yo caímos de rodillas y aceptamos a Cristo esa misma noche. Pero no todas las historias tuvieron finales milagrosos. En Virginia, el pastor Michael Thompson perdió su iglesia y su hogar en el mismo tornado. Sin embargo, su respuesta fue profética. Dios no prometió que no habría tormenta, prometió que estaría con nosotros en la tormenta. Este tornado no destruyó nuestra fe, la refinó. Estas tormentas no fueron silenciosas, fueron declaraciones violentas inigualables, recordatorios arrolladores de que la fuerza humana es frágil cuando los cielos liberan su furia. La Biblia habla de esto con claridad escalofriante. Nahum 1:3 proclama: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Los tornados entonces no son meramente fenómenos meteorológicos, son parábolas vivientes, manifestaciones del poder de Dios que apuntan a su autoridad sobre la creación. El torbellino es su sendero, la tormenta su sombra.
Doctora Emily Rodríguez, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes, hizo una observación inquietante. Estamos viendo patrones de tornados que no siguen modelos predictivos tradicionales. Es como si estuvieran siendo dirigidos por una fuerza que no podemos medir con nuestros instrumentos. Espiritualmente, el tornado es más que destrucción, es revelación, despoja las ilusiones de seguridad. Las casas, negocios y posesiones a las que la gente se aferra para tener estabilidad desaparecen en un suspiro de viento. De la misma manera, las vidas construidas sobre fundamentos débiles de orgullo, riqueza o comodidad mundana no pueden resistir cuando llega la tormenta final, el día del Señor. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:27 que la casa construida sobre arena colapsará cuando llegue la tormenta. Y sin embargo, incluso dentro del terror hay esperanza. La tormenta nos recuerda nuestra necesidad desesperada de refugio, no en muros de madera o piedra, sino en el refugio eterno de Cristo. Él es la única roca que no puede ser sacudida. El refugio en el día de la ira, el arca en el diluvio del juicio. Sarah Michelle, una joven madre que perdió su casa pero salvó a sus hijos, testificó: «Cuando el tornado se llevó todo lo que poseíamos, me di cuenta de que lo único que realmente importaba estaba en mis brazos, mis bebés y mi fe. Dios me mostró que había estado construyendo mi seguridad en cosas temporales. Los tornados que barrieron América no fueron accidentes meteorológicos. Solamente fueron llamadas de despertar. Los vientos gritan, las trompetas resuenan, y el torbellino recuerda: el Rey viene. ¿Seremos barridos o seremos encontrados escondidos en él? El fenómeno más inquietante reportado durante estos tornados fue la presencia de sonidos inexplicables. Múltiples supervivientes en diferentes estados describieron escuchar música o voces angelicales dentro del rugido del viento. Rebecca García, una residente de Oklahoma, juró que escuchó un coro cantando «Santo, Santo, Santo», mientras un tornado F3 pasaba sobre su refugio subterráneo. No era mi imaginación. Mi esposo también lo escuchó. Era como si el cielo estuviera adorando en medio del juicio. En Kansas, el granjero Robert Johnson reportó algo aún más específico. Escuché una voz clara que decía: «Prepárense una y otra vez». Era más fuerte que el viento, como si viniera desde dentro de la tormenta misma. Estos testimonios auditivos añadieron una dimensión sobrenatural a lo que ya eran eventos físicamente devastadores. Para los creyentes confirmaron que estos tornados no eran simplemente fenómenos naturales, sino manifestaciones divinas con propósito espiritual. Los equipos de emergencia también reportaron anomalías. El capitán de bomberos David Wilson de Missouri describió: «Hemos respondido a tornados durante décadas, pero estos eran diferentes. La destrucción era selectiva de maneras que no podemos explicar. Iglesias intactas rodeadas de destrucción total, Biblias encontradas abiertas en páginas específicas entre los escombros. En las secuelas de las devastadoras inundaciones de América, las aguas tragaban calles y los ríos se desbordaron de sus riberas». Algo inesperado emergió debajo de las corrientes. Los lugareños reportaron ver el contorno de un viejo barco de madera, medio enterrado en el lodo, su estructura esquelética preservada por el tiempo y oculta hasta que la tormenta la desveló. Algunos dijeron que parecía un barco fantasma, otros como una reliquia congelada entre mundos. Pero para muchos era imposible no pensar en una historia por encima de todas: el arca de Noé. Los testigos se pararon con asombro mientras las aguas turbias se separaron lo suficiente para que la forma sombría de la embarcación fuera vista. Las fotografías circularon rápidamente, extendiéndose por las redes sociales, con leyendas como «La historia está viva de nuevo», y es como si la Biblia se estuviera escribiendo a través de América. Para muchos esto fue más que una curiosidad. Fue un recordatorio tembloroso de que el mismo Dios que juzgó la tierra con agua una vez antes no ha cambiado. Margaret Wilson, una anciana de Luisiana, fue una de las primeras en fotografiar la embarcación emergente. «Mis manos temblaban mientras tomaba la foto», recordó.
No podía creer lo que veían mis ojos. Era como si Dios estuviera mostrándonos un pedazo del pasado para advertirnos sobre el futuro. En Arkansas, el pescador José Martínez descubrió algo aún más extraordinario. Tallados en la madera expuesta del barco, había símbolos que parecían ser de origen bíblico. Vi lo que parecía ser una paloma con una rama de olivo, describió. Y había números que parecían fechas muy antiguas. Era como leer historia sagrada. El profesor de arqueología Dr. Steven Adams fue llamado para examinar los restos. Su evaluación inicial fue cautelosa, pero admitió: la estructura de la madera y los métodos de construcción son consistentes con embarcaciones de hace varios siglos. Lo que es notable es la preservación y el simbolismo religioso que encontramos tallado en varios lugares. Génesis 7:17 registra el gran diluvio. Durante 40 días siguió lloviendo y crecieron las aguas, y alzaron el arca muy por encima de la tierra. El arca no era solo un barco, era el único santuario preparado por Dios, el único refugio en un mundo ahogándose bajo el juicio. Ver un barco aparecer en medio de inundaciones modernas es un eco aleccionador. Incluso en el desastre, Dios siempre ha proporcionado un camino de salvación para aquellos que creen. El simbolismo es impresionante. Las aguas de inundación representan caos, miedo y destrucción, el colapso de los sistemas que la humanidad construye para seguridad. Pero el barco permanece como un testimonio silencioso. Todavía hay esperanza. Todavía hay un lugar de rescate. En medio de la ruina, la visión de una embarcación evoca a Cristo mismo, quien es la verdadera arca. Así como Noé y su familia entraron al arca y fueron salvados del juicio, ahora somos llamados a entrar en Cristo para ser salvados de la tormenta del juicio final. La pastora Rachel Davis organizó servicios especiales. Esto ocurrió después de que múltiples miembros de su congregación visitaran el sitio donde emergió el barco. No es coincidencia que Dios permita que este símbolo aparezca justo cuando América necesita recordar su misericordia, predicó. Él está diciendo: todavía hay un arca, todavía hay salvación, pero deben entrar antes de que sea demasiado tarde. Algunos descartan el descubrimiento como coincidencia o simplemente una reliquia expuesta por la erosión. Pero para aquellos con ojos para ver, es un mensaje escrito a través de las aguas de América. Los días de Noé se están repitiendo. Jesús advirtió en Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y seguía con la vida hasta que llegó el diluvio. El barco sumergido es más que un artefacto. Es una profecía en madera y agua declarando que el juicio está cerca, pero la salvación ya ha sido preparada. La pregunta no es si el arca existe, es si entraremos en ella antes de que suban las aguas finales. El suelo bajo. América, largo tiempo considerado sólido y seguro, ha comenzado a temblar en lugares inesperados. Terremotos han golpeado regiones una vez consideradas geológicamente estables, dejando comunidades sacudidas tanto física como espiritualmente. Vecindarios enteros despertaron en la noche al gemido de la tierra. Paredes agrietándose, estantes colapsando y la energía parpadeando como si la creación misma estuviera clamando. Para muchos fue más que un desastre natural, fue un recordatorio sobresaltante de que nada construido por manos humanas es verdaderamente inquebrantable. En Ohio, estado tradicionalmente estable sísmicamente, un terremoto de magnitud 4,2 despertó a 500,000 de personas a las 3:33 de la madrugada. La hora exacta no pasó desapercibida para los creyentes, quienes notaron la triple repetición del número 3, símbolo de la Trinidad y la perfección divina. Carol Johnson, residente de Cincinnati, describió la experiencia: nunca había sentido un terremoto en mi vida. El suelo se movía como las olas del océano. Pero lo más extraño fue que mi Biblia, que estaba cerrada en la mesa de noche, se abrió exactamente en Mateo 24. El capítulo sobre las señales del fin de los tiempos. En Missouri, una región que históricamente había experimentado terremotos, pero no por décadas, una serie de temblores sacudió el área de New Madrid.
el geólogo Dr. Robert Thompson expresó su preocupación. Estamos viendo activación de fallas que han estado dormidas por más de 100 años. Es como si toda la estructura geológica del continente estuviera despertando. Estos terremotos han dejado perplejos a los científicos. Mientras que zonas sísmicas como California son conocidas por temblores, ahora emergen en estados que rara vez los ven.